En la primera charla habíamos visto el concepto de infinito y de algunas de las contradicciones que encierra, y mencionamos y analizamos un poco su hermano menor, digo yo, el continuo, con el que creemos que estamos más familiarizados y somos capaces de entenderlo y manejarlo. El infinito en sí mismo lleva una contradicción casi desde el origen, cuando uno dice, y se hace regularmente en el empleo de este término, seguimos así hasta el infinito. Hasta implica una meta, implica que se llegó, e infinito significa que no tiene fin, que es interminable, que es inacabable. Cuando uno hace algo hasta el infinito, da por terminada una tarea que no tiene terminación o no tiene fin posible. Y a partir de ahí surgen un montón de paradojas, decimos regularmente, o sea, cosas que contradicen el sentido común. Bueno, todo esto tiene que ver con la concepción del mundo. El concepto de infinito nace junto con los primeros pensamientos filosóficos que nos han llegado hasta nosotros. Los primeros pensamientos de este campo los registran pensadores posteriores, en muchos casos no son los propios pensadores los que los transmitieron en forma directa, pero nacen en la antigua Grecia, ya por el 2500, hace 2500 años, por el 500 a.C. Y básicamente tiene dos etapas el desarrollo filosófico en aquella época. La etapa que llamamos presocrática, anterior a Sócrates, y la que sigue a Sócrates y lo incluye, por supuesto. La presocrática la integran aquellos filósofos de la naturaleza, en el sentido de que son los que trataban de explicar el mundo que nos rodea. Y se imaginan que con la falta de datos, de todos aquellos datos que tenemos nosotros ahora, la imaginación volaba libremente y exigía respuestas. Había dos opciones: o el mundo era creado y manejado por entes sobrenaturales, o el mundo respondía a explicaciones accesibles al entendimiento humano. Los que se volcaron a esta rama son justamente los filósofos presocráticos, que, como dije antes, no dejaron escritos en muchos casos, pero sí dejaron escuelas de pensamiento. Y básicamente las preguntas que intentamos responder son las mismas que intentamos responder en la actualidad, que es de dónde venimos, qué somos, qué función cumplimos. Pero los presocráticos lo hacían desde el punto de vista físico, de la naturaleza, del entorno que nos rodea, de la realidad. A partir de Sócrates, la filosofía toma un rumbo más social, más político. Eso va a quedar claro incluso en el mensaje que se envía. Y cuando uno pregunta de dónde venimos, ahí es donde surge la primera, yo digo, mala interpretación del mensaje que nos dejaron los presocráticos. Se nos enseña a veces que algunos de ellos defendían que había un elemento primordial que era el agua, otro que era la tierra, otro que decía que todo estaba constituido de fuego y otro de aire, los cuatro elementos de la antigüedad. Y se le da ese concepto de elemento el concepto actual de elemento, como de materia constitutiva. Y no era así. Mi interpretación difiere totalmente de la traducción que se ha hecho de esos conocimientos. Yo imagino que alguien que vive en una isla, y en Grecia había muchas islas, da por sentado que el material original era el agua. ¿Cómo iba a haber o producirse todo el mundo en el que se movía con navegación, intercambio comercial, etcétera, sin agua? El agua fue lo primero. Así como el Génesis dice que primero fue la luz. No significa que todo está hecho de luz. Y tampoco para ello significaba que todo estaba hecho de agua, sino que el agua era el elemento primordial, era del que se nutría todo el resto. El que vive en tierra, al revés, cree que sin tierra, ¿cómo hace para tener cultivos, animales? ¿Cómo hace para desempeñar su vida? La tierra era el elemento primordial. Y el que pensaba que el aire
y que sin aire no podemos vivir y que el aire invade absolutamente todo, hasta donde da la vista y donde uno pueda ir, es razonable que piense que es el aire el elemento primordial. Y el que mira al sol y está cerca del fuego, descubre que el sol, la energía, el fuego, son la base de todo lo que se mueve. Nada de esto es incompatible. Era sencillamente la búsqueda del conocimiento y la explicación del conocimiento. Pero junto con todo esto surgió la base de la antinomia actual de la ciencia y de la filosofía en sí misma. El mundo alrededor nuestro cambia. Parece innegable que se produce el cambio. Y acá surgen dos escuelas de pensamiento que son brillantes. Brillantes para yo digo, la disposición de datos que tenían en su momento. Por un lado, todo cambia, nada permanece. Pero por otro lado, no se destruyen las cosas, cambian y se vuelven a formar. Pasan las estaciones, las cosechas, los animales se mueren, aparecen otros. O sea, hay cambio, pero a la larga no hay cambio. Y aparecen las dos formas de pensar el mundo. Algunos que dicen que todo es cambio y otros que dicen que el cambio no existe. Lo vamos a ver con más detalle. Pero, claro, ¿cómo pueden existir las dos cosas al mismo tiempo? Esto, en términos de lo que después sería la filosofía de Hegel, en el análisis dialéctico, se habla de tesis y antítesis, o antítesis. La tesis dice, todo cambia. La antítesis dice, no hay cambios. Y de resultas de la discusión dialéctica surge lo que llamamos la síntesis de todo eso. Pero en el mundo griego surgieron dos síntesis. La síntesis platónica, donde se niega el cambio real y se asume que no hay cambio en el mundo ideal. O sea, el mundo real sería el mundo que vemos, perdón, es el mundo, una degradación del mundo sin cambios. Y la otra rama de pensamiento, la otra escuela de pensamiento, fue la de los atomistas griegos. Los atomistas griegos fueron geniales directamente. Asumieron que se produce el cambio, pero que hay cosas que no cambian. Exactamente igual que lo que asumimos en la actualidad. Los átomos permanecen, pero cambia la forma en que se combinan los átomos. Pero claro, ahora ya todos sabemos que hay átomos. Conocemos la tabla periódica, sabemos hablar del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno, del hierro, del cobre. Son todos elementos. En aquella época era imposible pensar que se sabían esas cosas. Entonces había que llegar a la conclusión de que hay átomos por otra vía. Se dice que no experimentaban. Mentira. La vida es un experimento. Hay que saber leerlo, nada más, saber interpretarlo. Y también hacían análisis físico-matemáticos, diríamos actualmente. De resulta de todo eso, surgen pensadores que se dan cuenta de que tiene que haber partículas que ya llegan a un límite a partir del cual no pueden dividirse. ¿Por qué se llega a esto? Bueno, es fácil actualmente imaginarse a alguno de estos pensadores griegos invirtiendo un vaso, una vasija en agua, con la boca hacia abajo, y comprobar algo obvio, algo que todos sabemos. Es imposible llenar la vasija porque el aire que está en el interior impide que entre el agua. Pero el aire no se ve. ¿Qué es lo que impide que el agua entre a la vasija cuando la damos vuelta y la ponemos sumergida en agua? Bueno, tiene que haber algo que no vemos. Pero, ¿y si hay algo que no vemos? ¿También está en las cosas que vemos? A ver,
Cuando uno pone algo de ropa a secarse al sol, una túnica o cualquier trapo o pieza mojada, termina secándose. Y secándose significa que el agua se fue, pero no se fue escurriendo en forma de agua corriente. En alguna manera da la sensación de que se disolvió en el aire, pero tampoco se disolvió o desapareció, porque, y eso también se sabía cuando se sabía por experimentación sin esfuerzo, que cuando hay agua hirviendo y se le acerca al recipiente en el que está el agua hirviendo, se le acerca un objeto frío, el agua se condensa y forma gotitas. Quiere decir que el agua que se evapora durante la ebullición termina condensándose y formando agua de vuelta. Quiere decir que el agua no dejó de ser agua por irse del recipiente o por evaporarse, por pasar al aire. Lo mismo pasa con la sal. Y esto es mucho más contundente. Si ustedes toman agua de lluvia, o agua de río, agua dulce, y le disuelven sal, y después dejan que esa solución salina se evapore, es sorprendente. Se va el agua, pero la sal queda, y quedan unos cristales hermosos de sal. Y si ponen poca sal, al final del proceso queda poca sal. Y si ponen mucha sal en el agua, al final del proceso queda mucha agua, mucha sal. Lo que significa que la sal, cuando se disuelve en el agua, o el azúcar en el café de todos los días, no deja de ser sal o azúcar. Sencillamente pasa a un estado en que no la vemos de la forma que la veíamos antes y podemos restituirla a la forma original. Claro, uno puede pensar, bueno, pero ¿y eso por qué implica que hay partículas que ya mantienen su tamaño y no pierden el tamaño si ya no lo vemos más? Bueno, es muy simple. Si disolvemos sal, cuando evaporamos el agua obtenemos sal. Si disolvemos azúcar, cuando evaporamos el agua obtenemos azúcar. Si cualquiera de las dos sustancias se disolvieran hasta la nada, al volver a formarse el residuo sólido, ¿por qué se formaría o solo sal o solo azúcar en función de lo que pusimos? La conclusión es inevitable. La sal siguió siendo sal, aunque no la veíamos como tal, y tomó un aspecto de agua directamente, o en el caso del agua cuando se evapora pasa a formar parte del aire, pero no pierde su entidad. Análisis como estos llevaron a la escuela de los atomistas griegos. Demócrito es el más conspicuo, el más conocido de los atomistas griegos, a concluir que la división de la materia podía continuar solo hasta un cierto límite, a partir del cual ya no se podía dividir. Y uno pregunta, y siempre es lo mismo, ¿por qué no se va a poder dividir? Bueno, la respuesta estaba a la vista. El análisis era más o menos simple, a tal punto que los atomistas griegos, la escuela de Demócrito, llegó a hacer dos grandes enunciados con respecto a la naturaleza. El primer enunciado decía que nada ocurre por azar, todo responde a necesidad o alguna causa. En la actualidad diríamos que eso es el principio que conocemos como de causa y efecto. Nada ocurre sin que haya una causa que lo origina. Esa frase está destinada a eliminar la magia o los procesos sencillamente porque ocurren, sino que tiene que haber una explicación. El segundo concepto tiene que ver con lo que estábamos analizando. Llegaron a la conclusión de que nada puede ser disuelto por completo hasta la nada, ni nada puede formarse a partir de nada. Vamos a ver esto con un ejemplo muy simple. Si ustedes toman una pequeña varilla y la cortan más o menos por la mitad, pasamos a tener dos medias varillas.
que cuando las empalmamos reconstruye la varilla original. Si tomamos media y la dejamos a un costado, y tomamos la otra media varilla y la volvemos a cortar por la mitad, asumiendo que puedo hacerlo muy bien, lo que nos quedó acá es un cuarto de varilla, la mitad de la mitad. Descartamos un cuarto y a este cuarto lo cortamos a la mitad. Nos quedamos con un octavo de la varilla original y un octavo lo dejamos a un costado. Lo cortamos de vuelta por la mitad y ahora tenemos la mitad de un octavo, la 16ª parte de la varilla original. Volvemos a cortarla y lo que nos queda es un trozo que es 32 veces menor que la varilla original. Seguimos el proceso. Llegamos a un trozo que es la 64ª parte del original, 128, 256, 512. Seguimos. En realidad no podemos seguir. Y si pudiéramos seguir, cuando llegamos más o menos a los 20 cortes, un poco después, llegamos al tamaño atómico y ya no podríamos cortar, o si lo cortamos, dejamos de tener varilla, dejamos de tener átomos. Tenemos pedazos de átomos que no son átomos. Bueno, si seguimos el proceso, y acá vuelvo a la frase original, hasta el infinito, nos quedamos con que el último pedacito desaparece. Llegamos a la nada. ¿Y cómo sabemos que llegamos a la nada? Bueno, es fácil. Es como si quisiéramos llegar al último número natural. No se puede. Pero imaginemos que llegamos. ¿Cómo volvemos? Imaginemos que hemos sido capaces, a través de contar una eternidad, de llegar al último número. Llegamos al infinito. Y ahora queremos volver, contando del infinito para atrás. No hay forma. No hay forma de retroceder en la cuenta si se empieza en el infinito. No hay forma de construir una varilla si se parte de ningún pedazo de varilla. O sea, si el último pedacito se destruyó hasta la nada, volver a construir la varilla juntando nadas nos lleva a la misma situación que teníamos cuando hablábamos de formar un segmento con puntos que no tienen dimensión. Es el mismo concepto. Hay quien dice que los griegos de aquella época no llegaron a entender el concepto de infinito y que en la actualidad somos capaces de demostrar matemáticamente que lo que yo llamé una desintegración hasta la nada, o sea, partir la varilla a la mitad, quedarme con un medio, después con un cuarto, un octavo, etc., e ir acumulando todos los pedazos sobrantes. Los griegos decían que era un proceso imposible, pero la matemática actual dice que no hay ningún problema. Esa suma de infinitos términos tiene un valor fijo, finito. O sea, si sumamos un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo, más un 32, y así seguimos hasta el infinito, terminamos con 1. Claro, una varilla. A ningún griego se le escapaba eso, y menos a semejantes pensadores. Por supuesto que sabían que si juntaban todos los pedazos en que habían cortado la varilla, volvían a tener la varilla original, aunque el corte hubiera sido mental. Eso no resuelve el problema. El problema es doble. Uno, que no se puede continuar un proceso, no una definición, hasta el infinito. No termina. Pero si terminara, eso sería una demostración de que al final del camino nos quedamos con nada. Y a partir de la nada no se vuelve. Entonces, si disolviendo sal obtenemos sal, si disolviendo el agua en el aire podemos recuperar el agua de vuelta, significa que ninguna de estas dos sustancias se disolvió hasta la nada porque se vuelve a regenerar. Es como si hubiéramos cortado en algún momento, qué sé yo,
con un pedacito que era la 10.000 millonésima parte de la varilla y empezamos a reconstruirla. No hay problema. De 10.000 millones para atrás se puede contar hasta uno sin ningún problema. Bueno, lleva tiempo, pero se puede. Lo que no se puede es contar a partir de infinito. Y eso parece mentira, pero es un argumento tan sólido, tan duro, que llevó a los pensadores, los atomistas griegos, a la conclusión de que la materia tenía un límite de división. Y ese límite de división, dijeron, es el no divisible. No divisible significa átomo. Tomo sabemos lo que significa, son los tomos de una enciclopedia, por ejemplo. Y a ese prefijo que significa negación, que no es divisible. En la actualidad lo seguimos llamando átomos. Y los átomos existen. Y los átomos pueden dividirse, pero dejan de ser átomos. Ya no tenemos átomos cuando se termina o cuando se procede con su división. Y a eso se referían. Siempre lo mismo, siempre hay un límite. Todo esto nos lleva a que si tenemos átomos, de alguna forma los átomos se mueven. O sea, ya solucionamos el problema del no cambio. El no cambio es, los átomos no cambian, esos permanecen. Pero lo que sí cambian es la forma en que los átomos se agrupan. Es exactamente igual que la teoría atómica actual. Ellos decían que los átomos se enganchaban, que empalmaban unos con otros. No importa, nosotros decimos que tienen valencias, que forman uniones químicas, que forman compuestos, que forman moléculas. Son formas de decirlo. Nosotros tenemos mucho más información y mucho más historia acumulada. Ellos suponían que los átomos eran sencillamente piezas geométricas de algún tipo, que podían tener espinas, ganchos, bracitos. No importa. Se unían de diferente forma y daba lugar al mundo que cambia. Había cosas que no cambiaban y cosas que cambian. Una solución perfecta al problema del cambio y del no cambio. Es una síntesis que lamentablemente desapareció o se perdió durante casi 2000 años, un poco más de 2000 años. Recién se recuperó a comienzos del siglo XIX, 1800 y ahí nomás, con la teoría atómica de Dalton, y tardó cerca de 100 años en aceptarse, incluso después de haberse planteado con muchos más argumentos de lo que tenía la escuela de Demócrito. ¿Y por qué ocurrió eso? Bueno, porque hubo otra síntesis, yo les decía, de la antinomia del cambio y el no cambio. Y fue la síntesis platónica. La síntesis que afirma que el no cambio está en el mundo que Platón llamó verdadero, el mundo de las ideas, donde los triángulos son triángulos perfectos y no cambian. Los círculos son círculos, los caballos son caballos perfectos, y los que vemos nosotros son sencillamente pálidos reflejos. O sea, lo que nosotros vemos como deterioro, una forma de cambio, son degradaciones de las figuras perfectas. Es otra forma de sintetizar el cambio y el no cambio. Hay un mundo que no sufre cambios, que es el mundo de las ideas, y hay un mundo que sufre cambios, que es el mundo que nos rodea. Por supuesto, se sabe que Platón le dio prioridad y resaltó la importancia del mundo de las ideas, en menosprecio del mundo real. De hecho, si la historia es verídica, se supone que Platón combatió a la escuela de Demócrito, porque Demócrito planteaba un mundo caótico, un mundo de cambios, y Platón prefería un mundo ordenado, un mundo sin cambios. Esto nos va a llevar a la política. Yo dije que la división de los presocráticos y los socráticos empalma con el cambio de ver o buscar los orígenes de la naturaleza o del mundo natural, y a partir de Sócrates y sobre todo su discípulo Platón, lo que se empieza a analizar es el mundo
de la humanidad, del mundo social, el mundo del poder, fundamentalmente. Y al poder le encantó la teoría platónica. Claro, un mundo sin cambios es maravilloso. Una vez que yo llegué al poder, que las cosas no cambien más. En definitiva, vamos a ver en análisis sucesivos de qué forma estas dos escuelas se siguen enfrentando incluso en la actualidad. En la actualidad, las teorías científicas siguen siendo platónicas en su gran mayoría. Incluyen incluso la teoría del Big Bang, incluye la teoría, la física en general, la física del continuo. Vamos a ver en la próxima charla que un mundo discontinuo necesariamente necesita vacío, no nada. La nada es otra cosa. Necesita vacío. En cambio, un mundo continuo puede rechazar el vacío. El vacío genera algún tipo de, o representa algún tipo de negación. Todo tiene que ser por la positiva. Las cosas son, y son imperecederas. En la próxima charla vamos a ver la relación entre lo que llamamos materia, el vacío y la nada. Y vamos a ver el origen del desarrollo de la ciencia, tal cual la conocemos en la actualidad.